Es realmente sorprendente cómo un grupo de jóvenes desde Huancavelica tienen el interés, la motivación de poder conectarse al internet para poder aprender un curso que será de bendición para sus vidas. Quiero motivar a muchos que ven este video que no es imposible estudiar cuando uno tiene realmente el interés. Un grupo de 4 jóvenes de Huancavelica, la región más pobre del Perú, tuvieron la iniciativa de conectarse en una videoconferencia con nosotros para poder aprender el tema de células. Yo realmente quiero decirles a todos aquellos que van a ver este video que fue una experiencia motivadora para mi vida de manera muy personal. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cámara web, solamente tenían audífono para poder escucharme y sin embargo, pese a ello, se conectaron. 4 jóvenes interesados en aprender el tema celular. ¿Cómo me preguntaban las cosas? A través del chat y yo le respondía a través de la videoconferencia. Realmente, si uno quiere estudiar, hace lo imposible para poder hacerlo, sea cual sea tu situación económica o el estado en el cual tú te encuentres, lo haces. Estos 4 jóvenes se conectaron desde una cabina, 2 en una máquina y 2 en otra máquina, y de esa manera los 4, es decir, los 5, interactuamos en este pequeño curso. Si quieres ver qué cosas dialogamos sobre el tema celular, cosas muy sencillas, muy prácticas realmente, pues mira el video hasta el final y espero que te sea de utilidad. Y en nuestra institución estamos tratando de ayudarnos también a dialogar, a conversar a través de videoconferencias donde podemos desde cualquier parte del Perú o del mundo intercalar ideas, compartir experiencias, compartir conocimientos que nos ayuden a crecer en el trabajo que hacemos para el Señor. Dios te bendiga, disfruta este pequeño diálogo con estos jóvenes de Huancavelica. Ok, bueno, entonces chicos, vamos a comenzar. Ustedes plantéenme entonces algunas preguntas para poder trabajar en esta temática sobre el liderazgo del trabajo celular. Yo los motivo porque ustedes están en Huancavelica, ¿verdad? Es decir, me parece que están en una zona bastante difícil, complicada para poder trabajar el tema de Internet y los felicito por este esfuerzo, tanto a Daisy, José Luis, Antonella, no sé si habrá alguien más. Y bueno, ya Daisy nos está planteando una primera pregunta respecto al tema de las células. Ella pregunta, Pastor, una pregunta, ¿cómo se debe guiar, debe ser así, un líder en la iglesia, por ejemplo, un director de jóvenes? A ver, el tema es células, estamos hablando un poco del tema celular. Entonces estamos imaginando que lo que ustedes llaman director de jóvenes es algo así como la persona que está liderando el trabajo de las células en su iglesia. Imagino entonces que al ser esa persona la responsable debe de, lógicamente tener algunas características importantes. Una de las principales es lógicamente fidelidad al Señor, porque el trabajo de liderazgo no es fácil, es bastante cansado, muchas veces uno se desanima con facilidad, muchas veces uno quiere tirar la toalla, como decimos en manera informal. ¿Por qué? Porque uno planifica algo, uno realiza algo y muchas veces los jóvenes que uno está liderando no hacen lo que uno quisiera que se haga. Entonces es complicado. Primera cosa que tú tienes que tener es bastante ánimo para poder trabajar en el tema de guiar a estos jóvenes que tienen diferentes personalidades, diferentes formas de ver las cosas, lo que uno les dice a veces no lo entienden de la misma manera, a veces hay resentimientos, a veces hay una serie de factores negativos, que es lo que tenemos que estar en una permanente lucha. Cuando uno entiende que eso es así, porque forma parte de la naturaleza humana, lo que tenemos que hacer entonces es seguir adelante tratando de animar a aquellos que sí realmente quieren trabajar, aquellos que sí realmente van a poner el empeño, el entusiasmo, las ganas. Cuando eso se hace, el resto se contagia, es decir, el resto se motiva a hacer lo mismo. Entonces el liderazgo tiene que tener la capacidad de motivar a los otros. Ahora,
Lamentablemente, muchas veces la motivación que nosotros proponemos es autoritaria y tenemos que tener en claro que eso ya no debe ser así. El líder no puede ser una persona autoritaria con respecto a aquellos que están a su alrededor. Debe ser más bien una persona que dé el ejemplo. Sí con autoridad, pero no con una autoridad que le lleve a parecer más bien una persona dictatorial o un dictador o dictadora. Lo que me están ustedes diciendo que es una chica, ¿verdad? Entonces ella tiene que tener mucha capacidad para poder guiar a ese grupo de manera como lo hacía Jesús a través del ejemplo, a través de las motivaciones, a través de los cambios de vida en las personas. Entonces eso es lo que tenemos que comenzar a motivar en la persona que es líder. Pregunta Daisy, ¿y ella cómo nos podría apoyar en cuanto a la célula también? Bueno, ella tiene que tener el conocimiento de qué es una célula. Si la líder no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es el trabajo celular, entonces por ahí ya estamos mal. La persona que es líder de una célula tiene que saber cómo se organiza una célula, cómo debe trabajar con los líderes que están a su alrededor, cómo debe motivarlos, qué materiales debe facilitarles. Es decir, el líder tiene que tener todos los insumos previamente para poder trabajar con los jóvenes y señoritas que van a formar el grupo que tiene también a su cargo. Si la persona que es líder no conoce absolutamente nada, lamentablemente ya tenemos un problema. Lo segundo es que una vez que yo conozco, debo comenzar a organizar. El buen líder es el que sabe organizar el trabajo celular. Es decir, organizar significa no ordenar. Organizar significa dialogar con las personas que van a estar a cargo y se necesita en cada célula un líder, un apoyo, es decir, dos personas que sean las responsables. Lógicamente, buscar la casa que sería la casa anfitriona. Puede ser la casa del líder, puede ser la casa del líder de apoyo, pero idealmente sería una casa que no sea de ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la idea es que el líder sea lo más ajeno posible a la casa anfitriona. De esa manera no va a haber o no se va a sentir una influencia de su parte. Ya, ustedes me dicen que recién están comenzando, eso es bueno, ¿no? Lo primero que tienen que tener entonces es conocimiento de lo que es el trabajo celular y lo segundo es comenzar a organizar. El curso que nosotros damos motivamos a organizar en base a diferentes factores. Puede ser el factor edad, puede ser el factor geográfico, es decir, se busca a las personas que vivan más cerca a la casa anfitriona de la persona que se va a destinar como el espacio para la persona que va a recepcionar a los jóvenes de la célula, en este caso. Y no sé ustedes con cuántos jóvenes tendrán ahorita en su iglesia, pero pongamos que son 15 jóvenes, estoy poniendo un número determinado. Lo que tienen que hacer entonces ustedes es, bueno, de esos 15 posiblemente les alcance para dos células, entonces deben tener sí o sí dos líderes y dos auxiliares o dos asistentes para ese líder. De esa manera desarrollan con los demás jóvenes las dos células. Deben tener una casa que sea anfitriona, entonces dos casas en este caso, y se repartirían, ¿no? Entonces descontémosle 4 personas a los 15, quedarían 11. Esos 11 se dividen en dos grupos, ¿no? Posiblemente 5 y 6, y de esa manera están ustedes desarrollando el trabajo celular. ¿Cómo escoger el líder? ¿Qué características tiene que tener? Ajá, muy bien, José Luis, una pregunta interesante. Primeramente, una vida consagrada al Señor. Ojo, no necesariamente tiene que ser una persona con muchos años en la vida de la iglesia. Puede ser un joven que tenga tal vez un año o hasta menos, pero tiene que tener realmente en su mente la capacidad de decir, yo quiero que esto se lleve adelante. Les cuento una experiencia personal. Yo comencé a trabajar a nivel de jóvenes con una edad muy temprana, 17, 18 años ya estaba yo liderando el trabajo juvenil de mi iglesia y de ahí escalé dentro de la denominación en la que estoy a un nivel siguiente, que es una región que pertenece a un conjunto de iglesias y después escalé a uno un poco mayor que ya era a nivel del departamento de Lima y comencé muy joven.
Con eso les estoy diciendo que no se necesita tener mucha edad para comenzar a liderar, pero sí yo ya tenía en claro mis objetivos personales, el anhelo personal de trabajar para el Señor en toda esta labor. Es decir, la persona que lidera tiene que ser una persona que tiene en claro que lo que está haciendo es para el Señor y que va a tener luchas y dificultades, pero con la ayuda de Dios la va a superar. No tiene que ser necesariamente una persona con todo el conocimiento bíblico de la doctrina de la iglesia, es decir, el proceso puede darse en el camino, con que conozca algunos elementos fundamentales de la fe que lo hizo o lo llevó a bautizarse, por ahí podemos comenzar. Entonces, podemos decir que la persona que lidera no es una persona que va a ser muy antigua en la fe, pero va a tener por lo menos el anhelo, el deseo de poder trabajar en esa labor. ¿Qué otra característica? Miren, ustedes no deben trabajar independientemente a el pastor o pastora o a las personas responsables de la iglesia. Sí o sí se necesita que ustedes tengan una coordinación constante y permanente con esa persona que va a liderar. Significa que el líder que ustedes elijan a nivel juvenil no es una persona que trabaja independientemente a las labores que hace la iglesia. La iglesia trabaja de manera estructurada. Eso significa que si hay un pastor o pastora o hay un conjunto de líderes que lidera la iglesia ya adultos, el joven que sea líder o señorita tiene que tener una coordinación con ese grupo de personas o con el pastor o la pastora. Es decir, la proyección debe ser a largo plazo, ¿ok? Tienen un pastor. Entonces, el líder de los jóvenes tiene que tener coordinación con el pastor para las labores que se van a realizar. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede caer en un peligro. En algunas iglesias puede surgir esto, que se forma una iglesia de adultos donde algunos jóvenes colaboran y participan, pero muchas veces también los jóvenes no se sienten comprometidos con esos adultos y hacen una reunión de jóvenes creando una doble iglesia dentro del mismo local a veces. Es decir, una sola iglesia se divide en dos partes, ¿no? Y debemos evitar eso, es decir, debemos evitar que el trabajo juvenil sea independiente a las labores que el pastor realiza. Al contrario, el líder debe estar en permanente diálogo, en permanente conversación con el pastor para que de esa manera el trabajo se lleve a cabo de la mejor manera. A ver, otra pregunta. ¿Qué es lo principal que el líder debe saber? Bueno, a ver, en el caso celular, si el líder está coordinando con el pastor, hay dos cosas que puede hacer. O el pastor se encarga de preparar los materiales de capacitación para los jóvenes y el líder lo replica a los líderes de las células, o el líder elabora su propio material y se lo da al pastor para que revise los elementos de doctrina o de conocimiento bíblico teológico que necesita tal vez mejorar, y de esa manera lo que se enseña en la célula es algo que está acorde a la vida de la iglesia. Es decir, lo ideal sería que el pastor sea el que tenga la visión celular. A veces tenemos el problema de que tal vez la iglesia no tiene visión celular, pero los jóvenes sí. No sé si ese es el caso de ustedes. Lo ideal sería que la iglesia sea la que tenga la visión celular y de esa manera pueda la iglesia desarrollar el trabajo con células. El grupo de células juveniles es un grupo del trabajo grande que debe tener la iglesia. Entonces, de esa manera, la coordinación entre líder y pastor debe ser algo constante, algo permanente. ¿Cómo lo hagan? Ya puede quedar en el diálogo que tengan. O el pastor elabora los materiales, o el líder elabora los materiales y el pastor los revisa, y de esa manera se crea una especie de cascada, ¿no? De conocimiento. Es decir, el pastor o la persona que hace el trabajo, el material de formación para los jóvenes de la célula, van teniendo el conocimiento en una organización de cascada. ¿Cómo te llamas, hermana? Está acompañando. Ahorita están trabajando ustedes en grupo, es decir, sé que ustedes, aunque están conectados dos, en realidad están conectados más de dos, ¿verdad? Daisy,
Antonella, José Luis están conectados y la líder de jóvenes está con ustedes. Y bueno, ¿cómo te llamas, hermana? Para saber tu nombre también y tratar contigo en base a tu nombre. Nancy, ok. Entonces, Nancy, a ver, tú me preguntas, ¿cómo hago cuando no todos los jóvenes están de acuerdo con el cargo que asumí? Bueno, a ver, yo te pregunto nuevamente, o te regreso la pregunta, ¿el cargo te lo dio el pastor o te lo dieron los jóvenes? ¿Quién te dio el cargo? Ajá, por votación de los jóvenes. Ok, ahí vas a tener que trabajar entonces haciendo actividades con aquellos que quieren trabajar contigo. Lamentablemente, en todo grupo humano uno va a tener personas que te apoyan y personas que no te apoyan. Lo ideal es que el 100% de personas te apoyen, pero eso es un proceso. Es decir, cuando uno inicia algo nuevo, siempre vas a tener oposición de algunas personas. Pero ¿cuándo va a cambiar la situación? ¿Cuándo cambia ese panorama negativo de lo que tú tenías a algo positivo? Cambia cuando comienzas a trabajar. Entonces, mi consejo aquí sería que tú comiences a trabajar con los jóvenes que están realmente interesados y que votaron por ti a la hora de elegirte como líder, con ellos coordinar para que se realicen las actividades que vayas a programar y los demás poco a poco se van a ir incorporando. Es decir, siempre el bichito de la curiosidad les va a llamar a preguntarse ¿y qué será? ¿Cómo será? ¿Qué estarán haciendo? Y eso va a permitir que a la hora de que ellos participen del trabajo de las células, se den cuenta que no es nada diferente o nada extravagante y que está todo basado en una organización que lógicamente está en contacto con el pastor o con los líderes de la iglesia y no es algo que se está formando de manera independiente o ajena. Lo que hay que hacer cuando uno forma un trabajo celular, a veces sin coordinación con el pastor, es que muchas personas pueden pensar, quiere dividir la iglesia, quiere apropiarse de algunos miembros, ¿qué estará pasando ahí? Entonces hay que tratar de evitar esos problemas anunciando y haciendo de ver que es un trabajo de la iglesia, no solamente de los jóvenes. Y por eso te digo y vuelvo a recalcar, el pastor debe conocer lo que ustedes realizan para que de esa manera haya una imagen coordinada, una imagen en diálogo constante y que la iglesia sepa que eso se está haciendo así y de esa manera todos se sienten en el deseo de apoyar el proceso. Cuando no se hace así, muchas veces uno tiende a crear suspicacias, a veces el enemigo se hace presente en algunas personas y las utiliza para destruir lo que uno quiere iniciar. Les digo, hay que motivarse. Ok, a ver, Nancy, no te sientes preparada todavía. Yo te digo, hay dos formas de sentirse capaz de hacer un trabajo. Uno es estudiar y prepararte y llevar cursos diversos y una vez que terminas, tú puedes decir, bueno, ya me siento preparada. Pero te digo con sinceridad, la propia experiencia que les acabo de contar de mi persona me ha enseñado que uno aprende más cuando se lanza al ruedo, es decir, cuando inicias tú mismo, tú misma, en este caso, el deseo de servir al Señor. Si tú sientes realmente el deseo de servir al Señor, no tengas miedo. El Señor te va a ir dando la sabiduría necesaria para poder desempeñar la labor que tú tienes por delante. Entonces, necesitas sentirte animada. Si es Dios el que te dio ese cargo, porque ojo, Dios actúa a través de la votación de una mayoría de miembros de tu iglesia, en este caso de tus jóvenes. Si la mayoría eligió que tú seas designada la líder de los jóvenes, es porque Dios así lo designó. No te sientas desmotivada porque un pequeño grupo tal vez no quiso apoyarte. Al contrario, tú siéntete motivada, siéntete animada a que lo que Dios designó en tu vida, eso debes realizar. Entonces, prepárate, ¿no? Investiga. Ahora que ya tienes el cargo, entonces la otra forma es que una vez que yo asumo el cargo, comienzo a preguntarme, bueno, ¿qué voy a hacer? Dialoga con aquellos que tienes más confianza, busca personas que te puedan ayudar y motivar, por ejemplo, como un espacio como este, ¿no? Donde tratamos de ayudarte a motivarte en realidad a desarrollar el trabajo celular y busca cursos y cosas que te puedan ayudar en ese nivel.
Entonces, de esa manera, el trabajo va a ser mucho más efectivo. Entonces, Nancy, no te sientas desmotivada, no te sientas desanimada. Yo sé que lo vas a poder hacer muy bien y que vas a desarrollar ese trabajo de una manera efectiva. Yo me imagino que aparte del trabajo celular tendrás otras responsabilidades en tu grupo juvenil y me imagino que estarás a cargo pues de las, no sé, de las reuniones de jóvenes, de coordinaciones, quién dirige, quién hace cosas, etcétera, etcétera. Desarrolla todo eso y Dios te va a ir ayudando. Pongámonos en la mano de Dios, eso es lo importante, que tú sientas que te estás poniendo en las manos de Dios y que Dios te va a ayudar. Si así lo sientes, te aseguro que así como Dios ayudó a tantos personajes bíblicos, lo va a hacer contigo. No te sientas desanimada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechando que están ahí todavía en conexión, ¿cómo iniciar una prédica? A veces como directora debo estar en dirección y la prédica lo hacen otras personas y no yo. Ok, bueno, eso forma ya parte de otro cursito. Bueno, hay varias cosas que tienes que aprender. Para poder predicar, tal vez necesitas un curso de oratoria, de homilética, que por cierto yo lo doy en la institución donde estamos trabajando. No lo damos todavía de manera virtual, pero podríamos dialogar en hacerlo de manera virtual, tal vez es factible. Lo dimos con EMLA, ¿no? Donde está Antonella o donde conocimos a Antonella. Necesitas algunas bases pequeñas, básicas de exégesis y de hermenéutica que te ayuden también a sacar del texto bíblico un conocimiento válido para poder aprender a compartir lo que vayas a extraer de la palabra de Dios. El conocimiento que saques debe ser para edificar a la iglesia. Pero eso es un proceso que sí puede demorar un poquito más. No te digo años, pero sí te digo por lo menos un mes, 2 meses. Y lo otro es la práctica. Cuando uno hace cosas practicando poco a poco, las cosas van saliendo mejor. Te digo, la primera prédica que yo hice, la escribí y la tengo por ahí guardadita como una especie de recuerdo. Y me acuerdo que cuando hago una evaluación de lo que dije, eso fue más o menos a los 17, 18 años, y comparo la exégesis y analizo la temática que hice en ese tiempo, vaya qué vergüenza. Es decir, realmente es bastante irrisoria, ¿verdad? Pero el Señor lo ayuda a uno en el proceso. Poco a poco tú vas creciendo, poco a poco tú vas madurando en la fe y eso es importante. Tienes 2 cargos, Nancy. Tienes que hacerte la pregunta, ¿lo puedes hacer? Si tú sientes que lo puedes hacer, hazlo. Pero si tú ves que la cosa se complica, que el tiempo no te da, que la exigencia es mucho para tener las 2 labores, entonces renuncia a aquella en la cual tú te sientas tal vez con menos posibilidades de desarrollar un buen trabajo. Y más bien asume la que tú crees puede ser la que puedas desarrollar un mejor trabajo. Entonces yo te motivo a pensarlo, a tratar de pensar cuál sería la mejor opción para este trabajo. Si lo puedes hacer las dos, sigue adelante. Si te falta todavía alguna experiencia en algo, evalúa, pide en oración al Señor qué es lo mejor y el Señor te va a ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Daisy, Antonella, José Luis, Nancy. José Luis, ¿cuántas personas como máximo tienen que tener las células? La mayoría de personas que trabajan en el sistema celular dicen que no debe sobrepasar de 12 personas. Y cuando sobrepasa ese número, es decir, cuando llega a 18, pongámosle un número, lo que tienen que hacer es dividirlo. Es decir, una parte se va para otra nueva célula y otra parte para otra nueva célula. Se divide en dos. Esa es la lógica de la célula. Es decir, si una célula crece y crece y crece y crece y no se divide, entonces no hay sentido al trabajo celular. Justamente el valor del trabajo celular es que, primero, una célula no se quede estancada en una cantidad de miembros exacta, sino que ese grupo celular crezca. Y dos, cuando crezca, se tenga que dividir en algún momento. Eso ya lo evalúa el líder de la célula, es decir, cuando vea que hay una persona que puede asumir un liderazgo con la división que se va a hacer y se forma una nueva célula. Entonces no hay que pensar que la célula es eterna, más bien célula que no crece, esa célula es llamada célula enferma. ¿Por qué? Porque tiene que crecer, la célula sí o sí tiene que multiplicarse.
Para eso es el trabajo celular. Tenías un sueño, dices, tenías dos casitas, una pequeña y una mediana. Yo me imagino que estás refiriendo tu sueño a las dos labores que tienes, ¿no? Una es más grande, otra es más pequeña, una tiene más responsabilidad, otra tal vez no. El trabajo celular es algo nuevo realmente en América Latina, no tiene más de tal vez 15 años, ¿no? Comenzaron los coreanos a hacer un trabajo celular. Bueno, en realidad la historia del trabajo celular es antiguo, es bíblico en primer lugar, porque la iglesia primitiva trabajaba en las casas, es decir, así creció la iglesia cristiana. Pasó mucho tiempo en la cual dejó de utilizarse cuando la iglesia católica romana asimiló al cristianismo, se hicieron templos y de ahí desapareció el trabajo celular. Lo retomó Juan Wesley en Inglaterra cuando él sale de la iglesia anglicana y formó grupos que no le llamó células, ellos le dieron otro nombre, pero era básicamente células. Y cuando llegó a Estados Unidos, en Estados Unidos se dejó de hacer tal vez con el tiempo también, y de ahí lo retoma un coreano, donde ya le dan propiamente el nombre de células, me parece, y de ahí en América Latina un colombiano es el que inicia o fortalece un poco más el tema, y de ahí se expande nuevamente por Estados Unidos y otros países más. La historia con precisión de nombres tal vez no ha sido mucho mi interés, pero a grandes rasgos es eso, ¿verdad? Pero no tiene muchos años. Lo que sí te puedo decir, o les puedo decir, es que la forma o el sistema de trabajo celular está funcionando en muchas denominaciones y está ayudando bastante al crecimiento numérico y tanto en calidad como en cantidad. ¿Por qué? Porque se puede crecer en número, pero también se puede crecer en conocimiento. Las células son espacios en los cuales se forma gente nueva y se les permite adquirir conocimientos en la calidez de un hogar. Ese es el boom de las células, que uno lo puede hacer en una casa con la tranquilidad de un espacio ameno, familiar, cercano. Bueno, las edades varían, la iglesia tiene que coordinar eso. Hay células de mujeres, hay células de jóvenes, hay células de adolescentes, hay células de varones, hay células de profesionales, hay células mixtas, ¿no? Es decir, eso ya depende de la visión que tenga la iglesia, por eso les digo, ustedes tienen que coordinar bastante con su pastor para que se realice de esa manera. Edades, bueno, ustedes pueden dialogar en base a las edades más apropiadas, inclusive hay células de niños también, ¿no? Pero me imagino que ustedes tendrán pues un grupo de jóvenes en base a una edad determinada, voy a poner 17 a 25 años. Pueden hacer ustedes ahí, digamos, ese margen de edades para trabajar el sistema celular, porque una célula no es un estudio bíblico, una célula es un espacio donde hay juegos, dinámicas, cantos, estudio de la palabra, una serie de elementos que enriquecen la participación de las personas en las células. Si solamente fuera un estudio bíblico, les digo, se desmotiva a la gente y tarde o temprano decae, ¿no? Se necesita que la célula tenga un dinamismo muy particular donde funcionen cosas que motiven a la gente a que regresen cada semana a una experiencia que edifique sus vidas. Esa es la función de las células. ¿Por qué en una casa y no en la iglesia? Pregunta José Luis. Bueno, porque en alguna forma un mecanismo que ayuda que líderes que ya tienen muchos años de formación en la vida de la iglesia colaboren con el pastor para desarrollar el trabajo celular. ¿Qué pasa? Si el pastor no tiene mucha capacidad de motivación para los miembros de su iglesia, debe entonces no sentirse celoso, sino más bien animado de ayudarse de las capacidades que tienen otros miembros de su congregación. Es decir, hay que darle oportunidad a otras personas a que también desarrollen su liderazgo en el trabajo celular. Cuando la célula se realiza en la iglesia, si queremos llamarle célula en la iglesia, sucede un factor. Por ejemplo, es más fácil que una persona no creyente vaya a la calidez de un hogar. ¿Por qué? Porque ahí se toma un lonchecito, tú haces bromas, puedes reírte con personas que conoces, es decir, estás con personas cercanas a ti. Entonces, en cambio, cuando te invitan a la iglesia, al templo, la gente a veces no quiere ir, sobre todo las personas inconversas. Las células ha sido demostrado
motivan a personas inconversas a llegar con mucha más facilidad a la casa, porque se hace en las casas, que cuando tú motivas o tú invitas a una persona a llegar al tema. Entonces, esa es la riqueza de la célula. Tú puedes llegar a más personas porque no van a un lugar extraño, van a una casa, tal cual ellos tienen una casa, van a una casa y saben que en una casa pues hay una sala, pueden contar chistes, pueden hablar diferentes cosas. Esa es la motivación de hacerlo en las casas. Más o menos esa es la respuesta que yo te podría dar, José Luis. ¿Alguna otra pregunta final? No sé si hay algo más. Como les decía, son diversas las actividades que se realizan, pueden hacerse dinámicas, se pueden cantar canciones tal vez dependiendo de las edades, si son jóvenes, canciones más alegres, hay que tener un tiempo de oración, hay que tener un tiempo de estudio de la palabra, no muy extenso, algo pequeño, es decir, hay que hacer un programa que sea bastante dinámico. Pueden celebrar cumpleaños, pueden hacer la calidez que forme el trabajo celular es mucho más rico porque se hace en pequeño. Es importante que el líder de célula esté siempre llamando, visitando, es decir, se hace una labor pastoral personal, pero, como les vuelvo a decir, no desconectada de la iglesia. Ese líder tiene que informar, si tienen a Nancy como líder del grupo juvenil, informarle a Nancy y Nancy le informa al pastor. De esa manera hay una conexión del trabajo celular. ¿Cómo hacer para que la célula se mantenga? Ahí es donde uno hace la evaluación del líder. Aquí se evalúa al líder si tiene la capacidad de que crezca la iglesia, la célula o no, ¿verdad? Y lógicamente no se va a hacer a la semana, se va a hacer después de tal vez medio año de trabajo. Cuando yo veo que después de medio año la célula no crece, más bien se va desanimando, se van los jóvenes, no camina, ahí lo que está mal es el líder, ¿no? Entonces, de esa forma tú también puedes evaluar que estás o tienes el llamado o no lo tienes. Si tu trabajo desarrolla efectivamente un crecimiento es porque tienes tú la capacidad de hacerlo. Si más bien decrece, significa entonces que tus capacidades para esa labor no son tal vez las más adecuadas. No significa que estés mala, por si acaso. Dios tal vez te ha dado otros dones, otras capacidades, pero significa que tal vez en eso todavía no estás preparado. Puede ser que tal vez preparándote o formándote, pueda ser que más adelante puedas volver a intentarlo como líder y tal vez sí te resulte. Como les digo, todo en la vida es conocimiento, es preparación, es lanzarse a veces a la piscina para nadar y aprender a veces a hacer las cosas también en el camino, pero hay que hacerlo. Lo principal en todo esto es estar animado a iniciarlo, a hacerlo. Si no lo haces, entonces nunca vas a comprobar si lo podías hacer o no lo podías hacer. Bien chicos, una pregunta más para terminar entonces y despedirnos y agradecerles a ustedes por esta casi 40 minutos de diálogo que hemos tenido. ¿Cómo atraer a los chicos o los compañeros a la célula? Invitando, ¿sí? En el curso que damos, nosotros decimos que hay círculos de influencia, ¿no? Tú tienes que invitar primeramente a las personas más allegadas a ti, después a las menos allegadas, después a las más lejanas, es decir, círculo de influencia significa que nosotros conocemos a mucha gente. Si tú haces una evaluación de personas que conoces, tú conoces a mucha gente. Entonces, lo primero es llegar a la gente que tienes más confianza, más cercanía y después ir poco a poco hacia las personas que tienes menos, pero invitar, ¿no? Y no vas a invitar, por eso la diferencia entre un templo y una casa es que tú estás invitando a una casa. Y cuando invitas a una casa hay más familiaridad, hay más confianza de la persona que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque es una casa. Tú puedes decirle, oye, vamos a una casa, vamos a hacer ahí juego, vamos a pasarla bien, vamos a tener un momento bonito, te invito, ¿no? Y posiblemente esa persona vaya con mucha más facilidad que si tú le dices, oye, vamos a mi iglesia. Es muy probable que te diga, oh, ya, no te preocupes, yo voy, yo te aviso. Pero si tú vas con el deseo de invitarle a una casa, esa persona posiblemente sí va a ir a esa casa. Entonces, esa es una de las formas de atraer compañeros a la célula, de la universidad o de cualquier espacio que tú tengas. Chicos, yo les motivo bastante a seguir adelante en esta iniciativa que han tenido. En realidad, cuando ya son más de dos, yo creo que el Señor está ahí presente. La iglesia, ¿verdad? Lo dice la palabra, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí está Dios. Y esto, aunque somos, a ver, José Luis,
Antonella, Daisy y Nancy. Somos 4 personas, conmigo 5. Yo pienso que poco a poco ustedes van a sentir realmente la bendición de Dios en el trabajo que realizan. Los motivo, José Luis, los motivo, Daisy, los motivo, Nancy, Antonella, a seguir adelante. Sigan adelante, coordinen con su pastor, pídanle a Dios en oración todo lo que tienen que hacer por lo que viene por delante, y yo sé que el Señor les va a ayudar grandemente. De mi parte, muchas gracias, que el Señor les bendiga ricamente, y bueno, tal vez nos estamos viendo en otro momento, en otra conexión, que el Señor les acompañe, ¿no? Ustedes vienen de una tierra, como por ahí decían, el tren macho, ¿verdad? Es para gente ruda, gente de mucha fuerza, ¿no? De mucha fortaleza. Yo conozco Huancavelica y ¡ah! ¡Qué frío! Si acá siento frío, allá también se siente bastante frío, y vaya, vive en una zona bastante difícil de vivir, pero el Señor los ha puesto ahí es por algo, ¿no? Entonces sigan adelante, siéntanse motivados y que el Señor les acompañe grandemente. Un fuerte abrazo a cada uno y una de ustedes. Dios les bendiga, estaré orando por sus propios ministerios y sus vidas, y que el Señor les guarde en todo momento, y tal vez en algún momento podamos encontrarnos. Con Antonella seguro que sí nos encontramos en septiembre. Los demás, ojalá que en algún momento sientan en su corazón también participar de algunos eventos que nos permita encontrarnos en algún lugar en Lima, o donde Dios nos ponga. Dios les acompañe, muchas gracias y bendiciones muchas para ustedes en sus labores. Gracias, Dios les bendiga. Entonces voy cerrando la conexión. Un fuerte abrazo, bendiciones.